Este cableado entró en cortocircuito. Ese cortocircuito pasó al driver de activación de la computadora que la tenemos aquí. Nosotros ya hicimos las revisiones del caso y directamente desde la salida de la computadora no hay esa activación. Lo que se dañó fue la computadora. Existe un transistor de potencia dentro de la computadora que hace posible el envío del negativo para la bobina. Una tercera y última forma de verificar esto es, por ejemplo, con el uso del multímetro, si es que no se llegase a disponer de un osciloscopio. Este es un Hyundai Accent 2017 1.6, en el cual estamos terminando de hacer una revisión y quería documentar el inconveniente que todavía persiste. El vehículo llegó demasiado inestable y nosotros presumimos en primera instancia de que un cilindro no estaba funcionando, así que quisimos comenzar las revisiones para revisar si es que todos los cilindros estaban funcionando y nos encontramos con esto. Esto es parte del cableado que va hacia las bobinas. Este vehículo tiene aproximadamente unos 450.000 kilómetros recorridos, es un taxi. Así que mientras estábamos realizando la inspección, nosotros nos percatamos que parte del cableado que va hacia las bobinas se encontraba en mal estado. E incluso algunos estaban chocándose ya los dos cables, el positivo y el de activación, generando cortocircuito. Así que antes de seguir con las revisiones, en primera instancia pedimos reemplazar esta parte del cableado. Porque como se puede observar por aquí, hay lugares incluso donde se están chocando ya los dos cables. Aquí, por ejemplo, está totalmente pelado y se están uniendo los cables. Así que al existir este repuesto, nosotros lo solicitamos y lo colocamos aquí. Este es el nuevo cableado. Ya está reemplazado. Así que nosotros colocamos el escáner y verificamos estos códigos. Me marca un código P300 acerca de múltiples fallas detectadas en los cilindros. El P303, que ya es un código específico del cilindro 3, me indica que hay una pérdida de chispa. Y el P0134 acerca del sensor de oxígeno. Así que me gustaría mostrar, nosotros ya hicimos las revisiones, ya sabemos cuál es el inconveniente, simplemente deseo documentarlo en realidad. Me gustaría mostrar cómo se presenta esta falla, por qué está apareciendo estos códigos, por qué el motor, a pesar de que ya reemplazamos el cableado defectuoso, sigue inestable. En este momento acabo de prender el motor y observen lo que está ocurriendo. La luz del check engine está parpadeando, indicativo de que existe una falla de cilindro, una chispa perdida en uno de ellos. Esta es una estandarización del sistema OBD2, que la luz palpite en el caso de que un cilindro no esté trabajando. Otra forma de darse cuenta del inconveniente que está pasando en este auto es esto de aquí. En el escáner, ingresándolo por la marca, ingresamos a los datos en vivo y podemos ver el número de conteos de misfire o falla de cilindros. Por ejemplo, aquí tengo de los cilindros 1 al 4 el conteo. Y observen, en el cilindro 3 se está llevando una cuenta de hasta 1100 fallas y se resetea nuevamente. Está revisando todos los cilindros y se da cuenta que reiterativamente en el cilindro número 3 se está presentando pérdidas de chispa por algún motivo. Así que el escáner continuamente está monitoreando esto y por eso es que graba el código P303, indicándonos que efectivamente el cilindro número 3 no está trabajando. Sí, esta es otra forma de verificarlo. Y ya con estos datos, lo que nosotros hicimos es directamente colocar el osciloscopio para verificar lo que el escáner nos estaba indicando, que el cilindro 3 no está trabajando por algún motivo. Como teníamos el antecedente de que el cableado estaba en corto, directamente acudimos a las bobinas, porque podría darse el fallo de cilindro quizá porque un inyector no esté trabajando, por una bujía en mal estado o algo por el estilo. Pero ya teníamos el antecedente de que este cableado estaba en corto. Así que directamente colocamos el osciloscopio a los cables que traen la activación de parte de la computadora a las bobinas. Esta es una bobina que ya intentaron reemplazar en otro taller, intentando solventar el inconveniente. Así que en esta puedo mostrar que es una bobina de 2 cables, los cuales continuamente el uno está recibiendo un positivo de un fusible constantemente. Y la computadora, al ser una bobina no transistorizada, directamente le envía la señal de activación para que se sature la bobina y salte la chispa.
Así que nosotros hemos colocado una aguja en cada una de las bobinas, a pesar de que sabemos que el inconveniente está en la 3. Hemos colocado una aguja en cada una de las bobinas, y aquí tengo en el osciloscopio la gráfica que está produciendo cada una de las bobinas. Está en orden. Esta es la gráfica del cilindro número 1. Voy a ampliarlo un momento, la que se encuentra en amarillo, para que se pueda observar. Y ahí tenemos los 12 voltios del positivo constante, la saturación por parte de la computadora, y se produce la señal típica de una señal de computadora para la bobina. Este canal que está en azul lo tenemos en el cilindro número 2. De igual manera, como se puede observar ahí, también tenemos la señal de activación. La voy a ampliar un poquito. Ahí se puede observar. Pero en el cilindro número 3, que está en lila, no tenemos nada de eso. Observen, por más de que yo reduzco la visualización del osciloscopio, no hay ninguna activación. Por ejemplo, en el 4, que está de verde, sí la tenemos, aquí está. Pero en la bobina 3 no tenemos ninguna activación. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Este cableado entró en cortocircuito. Ese cortocircuito pasó al driver de activación de la computadora, que la tenemos aquí. Nosotros ya hicimos las revisiones del caso y directamente desde la salida de la computadora no hay esa activación. Lo que se dañó fue la computadora. Existe un transistor de potencia dentro de la computadora que hace posible el envío del negativo para la bobina. Así que en este caso, el cortocircuito que se produjo en el cableado pasó a la computadora y la quemó. Así que se tiene que proceder con la reparación de esta computadora para solventar este inconveniente. Una tercera y última forma de verificar esto es, por ejemplo, con el uso del multímetro. Si es que no se llegase a disponer de un osciloscopio, podríamos utilizar el multímetro en la opción de hercios, frecuencia. Así que yo estoy colocando el multímetro en el cable que trae la activación para el cilindro número 3, y como se puede observar, no tengo ninguna frecuencia. Si yo, por ejemplo, me paso con ese cable al cilindro número 4, por poner un ejemplo, observen, me marca una frecuencia de 5 hercios. Yo hace poco dicté una charla en Facebook Live, y hablaba precisamente de esto, de acerca de la frecuencia que debería tener un inyector. Bueno, también las bobinas, es alrededor de 6 hercios. Así que, por ejemplo, en esta bobina está correcta la activación, la frecuencia de la bobina. En cambio, en la número 3, donde ya vi con el osciloscopio y con el escáner que no había la activación, también lo puedo confirmar con el multímetro. Son varias formas de hacerlo. Una última forma sería ir deshabilitando los cilindros, ¿no? Desconectar quizá la bobina, que no es conveniente ya en estos vehículos porque podríamos llegar a afectar la computadora. No se recomienda ya ir desconectando uno por uno los cilindros para ver cuál está aportando y cuál no. Podríamos desconectar los inyectores, sí, es una medida, pero acabo de mostrar la forma técnica de verificarlo tanto con el escáner, con el osciloscopio y con el multímetro. Gracias por haber visto el video.